para que así iniciemos la predicación de esta mañana. Oremos. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu mucha misericordia y muchas bondades para con nosotros. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, porque nos amaste en Cristo, Dios. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que hable a nuestros corazones, que tu palabra inerrante, que tu palabra toda suficiente, Señor, hable a nuestras vidas, que sea aplicada por tu Espíritu Santo y que nosotros, Señor, podamos ajustar nuestras vidas, Señor, a tu palabra con la finalidad de nosotros exaltarte y glorificarte, Señor, que podamos entender que nosotros como cristianos tenemos un compromiso, estamos comprometidos, Señor, con vivir vidas que te glorifiquen y que te exalten. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 21, desde el versículo 15. Y dice el texto: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16, y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Versículo 17, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Quiero llegar al versículo 18, que es donde inicia nuestro texto de hoy. Lo demás era para que tengamos contexto. Versículo 18. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Vamos a dejar el texto solo hasta esta parte. Estamos, como ya hemos dicho, en lo que podríamos decir que es la fase final, ya la conclusión de lo que es nuestra serie del Evangelio según San Juan. Estamos en la conclusión y dijimos que Juan está ahora aplicando y Juan está ahora aclarando algunos puntos que quizás no quedaron claros en la mente del lector. Juan, que empezó diciéndonos en el libro que en el principio existía el verbo era con Dios y el verbo era Dios y que todas esas cosas existían por medio de él, y nos dijo que ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y Juan nos dice que todo aquel que cree en el Hijo, entonces el Padre le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y así en todas las páginas pudimos ver cómo Juan magnificó, cómo Juan exaltó, cómo Juan levantó la deidad de Cristo y cómo Juan nos dijo en cada uno de sus capítulos, nos mostró a Cristo en igualdad al Padre y nos mostró a Cristo como Dios. Y Juan ahora en los últimos versículos de su libro, que es lo que estamos viendo, parte de ello veremos en esta mañana. Juan hace una dirección completa a lo que es la vida cristiana. Nos muestra cómo debemos nosotros vivir, haciendo un paralelismo con lo que vivió el apóstol Pedro, cómo el apóstol Pedro estuvo dispuesto a entregarlo y a darlo todo.
Y podemos ver que la vida cristiana es una vida de sacrificio, que la vida cristiana es una vida abnegada. El cristiano se supone que debe vivir una vida que agrade a su Señor, una vida que debería estar centrada en Cristo, que debería estar centrada en quien le salvó. Y ese que le salvó, que es Cristo, debería ocupar el primer lugar en la vida del creyente. El cristiano debería ser entonces un imitador de Cristo. El cristiano debería ser alguien que debería vivir una vida como si Cristo estuviera viviendo esa vida a través de él. Que cuando piense ese cristiano en algo, ese algo en lo que él piense esté influenciado por su pasión por Cristo y que nada más sea el interés central y principal de ese creyente. El cristiano es aquel que ha abrazado una causa que lo libera de sí mismo. Una causa que lo libera de sí mismo porque es una causa que trasciende. Y esta causa es la causa de Cristo, es Jesucristo. Cristo como el centro. Nada, absolutamente nada, debería ser más importante para nosotros como creyentes que Cristo, su gloria, y que nosotros vivir vidas centradas en Él, vidas que glorifiquen a Él, vidas que apunten a Él, como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nada debería ser de más valor para nosotros que eso. Cada uno de nosotros debería entonces tomar cada día su cruz, cada día centrarse, cada día, cada mañana apuntar, mirar a la gloria de Cristo, estar consciente de que nosotros nos levantamos cada mañana con un solo fin y con un solo propósito, y es de glorificar a Cristo con todo lo que nosotros somos. Nosotros deberíamos levantarnos cada mañana con esa intención de que todo cuanto nosotros vamos a hacer, ese todo debe girar en torno a la gloria de nuestro Salvador. Mateo capítulo 10, versículo 38 y versículo 39, dice Mateo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y volvemos al punto de lo que es la demanda del Señor. ¿Qué está demandando el Señor de nosotros como cristianos? El Señor está demandando de nosotros una entrega total, una entrega sin reservas. El Señor quiere que nosotros entendamos que todo lo que nosotros somos no es nuestro, sino que es del Señor. Que nosotros aprendamos que todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos le pertenece al Señor. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Nuestros trabajos le pertenecen al Señor. Nuestros ingresos le pertenecen al Señor. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es del Señor, porque nosotros somos propiedad del Señor. Y tenemos que entregar a Él todo, estando consciente. Usted me puede decir: yo le he entregado todo al Señor, pastor. Así que eso a mí no me aplica. Y yo le pudiera preguntar: ¿usted vive como que si su vida le pertenece al Señor? Porque eso es una cosa distinta. Una cosa distinta es que usted me diga: yo, todo lo que yo soy es del Señor. Y otra cosa es que usted viva como que es así. ¿Cómo usted reacciona ante los problemas? ¿Cómo usted hace con las cosas que el Señor ha entregado en sus manos para que usted administre? ¿Qué usted hace con eso? ¿Qué usted hace con la administración que el Señor ha colocado en sus manos? Y cuando hablo de administración, no estoy hablando solamente de recursos económicos, estoy hablando de todo lo que usted tiene en la mano, que el Señor se lo ha entregado para que usted sea un administrador de sus hijos, de su pareja, de su empleo, de todo lo que usted tiene. El Señor lo ha colocado como un administrador, y usted debería administrar todo cuanto tiene para la gloria de aquel que murió en la cruz para sustituirlo y pagar la deuda suya.
El mundo debería ser impactado con el evangelio que nosotros vivimos. El mundo debería ver a Cristo a través de nosotros. Y ese evangelio primero debería impactarnos a nosotros y luego el mundo sería afectado por el evangelio que nosotros decimos vivir. Yo debo vivir el evangelio en mi relación matrimonial. De igual forma, yo debo vivir el evangelio en mi relación con mis padres, en mi relación con mis amigos, en mis estudios. Yo debo vivir el evangelio allí, en mi forma de cómo yo trabajo. Si hay quien en mi trabajo le roba las horas a mi empleador, yo no debo hacerlo porque yo soy cristiano. En cómo yo hablo, yo no puedo hablar ni expresarme como se expresa un ser humano común y corriente, porque yo no soy ni común ni corriente, yo soy hijo de Dios. Pero también en mi forma de cómo yo me siento ante las distintas circunstancias de la vida. Cómo reacciona el que no tiene a Dios, que reacciona de una forma voluble. Yo no debo reaccionar así, sino que yo debo reaccionar distinto porque Cristo habita en mí, Cristo vive en mí, yo soy propiedad privada suya. Todo lo que yo soy, entonces debería apuntar al evangelio y debería apuntar al evangelio para yo terminar dando gloria a mi Salvador por medio de todo mi accionar. Y yo debo entender en medio de todo eso que yo soy un instrumento. Pero yo no soy un instrumento de autocomplacencia, un instrumento para yo autocomplacerme. Es un instrumento que debería funcionar para la gloria del Señor. Es un instrumento que debería perseguir, adorar al Señor. O sea, todo lo que yo hago debería apuntar a mi Salvador y a mi Señor. Y nosotros no deberíamos estar en la disposición de nosotros hacer cosas sin meditarla ni pensarla, de hacer cosas simplemente porque nos gustan y nos hacen sentir bien. No, deberíamos estar en la disposición de nosotros entregar todo con la finalidad de adorar y exaltar a nuestro Señor. Y si es nuestra vida, si es entregar nuestra vida, eso es para que nosotros entendamos que la vida es lo más importante y es lo más apreciado y es lo que nosotros más cuidamos, es la vida. Y nosotros debemos estar en la disposición de dar, si es posible, nuestra vida por Cristo. Y eso lo que está indicando es que nosotros deberíamos entregarlo todo y que no debería existir ningún tipo de reserva en la vida del creyente, sino más bien una entrega total, que es lo que el Señor le está diciendo a Pedro en el texto que nosotros tenemos frente en esta mañana. Una entrega total, donde lo más importante para Pedro debería ser agradar a Cristo y donde lo más importante para nosotros debería ser agradar a Cristo. Donde nada me resulte más deleitoso que vivir para yo agradarle a Él. Que aunque la higuera no florezca, que aunque no haya alimento en la despensa, que aunque no tengamos empleo, a pesar de todo, que nos gocemos en la providencia de nuestro eterno y amado Salvador. Que Él no nos ha desamparado. Que Él no nos ha dejado a nuestro propio parecer. No, Él nos ha salvado y nos sigue guiando de la mano y Él nos ha de llevar a puerto seguro. Nosotros necesitamos entender que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios y que nada nos podrá separar de ese amor. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la idea ahí no es que nosotros estamos agarrados de Cristo y nadie nos podrá soltar. Esa no es la idea del texto. La idea del texto es que el amor de Cristo nos ha abrazado y nadie tiene ni el poder ni la autoridad para quitar a Cristo de nosotros. Cristo nos ha abrazado y nadie podrá separarnos de su amor. El Señor le dice a Pedro,
una verdad significativa. Versículo 18, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestía y andaba por donde tú querías, Pedro. Pero cuando tú seas viejo, extenderá las manos y otro te vestirá. Y ese otro te va a llevar donde tú no quieres ir. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? El Señor le está diciendo a Pedro, antes tú controlabas tus acciones, pero ahora hay quien va a controlar tus acciones que no va a ser tú. Ahora debería Cristo controlar tus acciones, Pedro. Pedro, debería yo controlar tus acciones. Y a nosotros debería la palabra de Dios controlar nuestras acciones. Deberíamos nosotros tener la palabra de Dios al punto de que nosotros la tengamos ahí, no para nosotros leerla como un periódico mañanero, no, sino para nosotros consultar cómo debemos conducirnos y cómo debemos actuar en este mundo perverso y pecaminoso. Que la palabra de Cristo reine en los que son de Cristo. Y que los que son de Cristo puedan vivir conforme a esa palabra. Y que esa palabra los controle, los domine y los guíe. Y que ellos de manera gustosa se rindan a la palabra de su Señor. Todo el que es de Cristo oye su palabra. Y todo el que es de Cristo no solamente oye su palabra, sino que también la obedece. Jesús le está diciendo a Pedro algo como esto. Llegará el momento donde otro te va a sujetar, donde otro te va a llevar y donde otro te va a ejecutar. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Está declarándole a Pedro más bien cómo Pedro iba a morir. Pedro iba a morir crucificado. Solo que nos dice la historia, la costumbre cristiana nos dice que Pedro, cuando iba a ser crucificado, pidió que lo crucifiquen al revés, con la cabeza hacia abajo, porque él decía que no era digno morir como murió su Señor. Pedro entendió. Y como Pedro entendió, luego de esto, Pedro comenzó a vivir una vida no para él. No empezó a ver una vida que reacciona de manera instantánea en torno a las cosas que no le parecen o que no le gustan, sino que empezó a ver a Cristo en todas circunstancias. Empezó a entender que el centro de su vida era Cristo y solo Él. Y a Pedro dejaron de importarle otras cosas y empezó solo a centrarse en agradar a su Señor. Pero Pedro estaba en la disposición de sacrificarlo todo por Cristo. Pedro estaba en la disposición de dejarlo todo por Cristo. Eso era lo que él quería y eso fue lo que hizo. Estaba en esa disposición de darlo todo por la causa del Señor que él mismo había traicionado. Y así fue. Pedro lo entregó todo. Pedro entregó su vida por Cristo. Pedro no era que solamente estaba dispuesto a todo por su Señor, porque a veces nosotros decimos, yo estoy en la disposición de darlo todo por Cristo. Y cuando se acercan los momentos difíciles, entonces eso es otra cosa. Y pensar que decimos una cosa y que hacemos otra. Que decimos en el momento bueno, en el momento donde las cosas están marchando bien, nosotros decimos que estamos en la disposición de vivir para la gloria del Señor. Cuando la situación se pone difícil, adversa, entonces damos la espalda a nuestro Señor. ¿Es eso lo que hacemos? Examínese. Hay relaciones que se imponen en nuestro amor por Cristo. Hay trabajos que se imponen, que lo colocamos por encima. Y a veces tenemos una actitud rebelde. Y con esa actitud rebelde, ¿qué conseguimos? Eso solo comprueba
nuestra falta de entrega por nuestro Señor. Muchas veces actuamos mal, actuamos en rebeldía, porque nosotros entendemos que el Señor debe hacer las cosas como nosotros creemos. Y oramos y decimos, Señor, nosotros queremos que tú hagas esto y que haga esto y que haga lo otro. Y nosotros olvidamos que Él es soberano y que Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y nosotros estamos en las manos de ese Dios que es todopoderoso y que es soberano. Y nosotros olvidamos que la vida cristiana se trata de vivir para Cristo y que se trata de nosotros honrar a Cristo con todo nuestro accionar. Jesucristo es el centro, es el motor de la vida cristiana, no nosotros. Y nosotros debemos entender esto y deberíamos vivir de frente a esto para que nosotros podamos glorificar a nuestro Salvador con todo cuanto nosotros somos. Pedro pasó su vida sirviendo a su Señor. Dispuesto Pedro a ir incluso al martirio por causa de su Señor. Dispuesto Pedro a sufrir. Dispuesto Pedro a padecer por causa de su amor por Cristo. Y nosotros debemos mirarnos en este espejo de Pedro. Y al igual que él, al igual que Pedro, nosotros estar en la misma disposición de nosotros darlo todo por nuestro Señor. De nosotros sacrificar nuestros gustos. De nosotros sacrificar nuestros deseos. Y nosotros vivir para agradarle a Él. No desenfocarnos y mirar siempre al lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Y el Señor es tan maravilloso, es tan bueno, que su Espíritu Santo, cuando nos desenfocamos, vuelve y nos coloca en el redil. Nos coloca en el carril para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Pero la finalidad debería ser la misma. Y la finalidad debería ser agradarle, debería ser honrarle con todo lo que nosotros somos. Preguntémonos, ¿honramos nosotros al Señor con la forma de vida con la que nosotros vivimos? ¿Es la imagen de Cristo engrandecida a través de las cosas que yo hago? ¿Qué yo soy? ¿Arrogante o cristiano? Porque no podemos ser ambas cosas. Cuando yo me enfoco en mí, cuando la razón de ser de las cosas que yo hago soy yo mismo, yo me desenfoco de Cristo. Porque yo no puedo enfocarme en mí y enfocarme en Cristo. La Escritura nos dice que una fuente no puede dar dos tipos de agua, una dulce y una salada. No, es una sola. Y el consuelo de Pedro era que Pedro se había convencido de que nunca él iba a volver a negar a su Señor. Que por el contrario, ahora Pedro iba a vivir una vida que iba a honrar a su Salvador. Y eso le dio fuerza a Pedro. Fíjense que a Pedro no lo entristeció el Pedro escuchar que iba a morir en el martirio. A Pedro eso no lo entristeció. Pedro a eso lo que le hizo fue ver las cosas con esperanza. Su compromiso con Cristo era tal que ese anuncio de su martirio no lo desalentó. Todo lo contrario, terminó fortaleciendo a Pedro. Porque Pedro era un cristiano comprometido. Y un cristiano comprometido con Cristo no se enfoca en las cosas que están alrededor, sino que se mantiene mirando hacia adelante, mirando a Cristo y entendiendo que Cristo es la razón y que no importa lo que pueda suceder, mi meta es ser como Cristo. Y eso es lo que nosotros deberíamos ver. Cuando llega el dolor, en vez de lamentarnos como se lamentan los demás, deberíamos gozarnos en Cristo. Y deberíamos gozarnos en Cristo porque Él sabe que nosotros estamos pasando por lo que estamos pasando y nosotros sabemos que nosotros estamos en sus manos. Entonces no importa
lo que puede estar sucediendo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, tiene control de nuestras circunstancias. Él tiene control de nuestras circunstancias. Pastor, lo que pasa es que usted no sabe que Él tiene control de tus circunstancias. No importa cómo se puedan llamar tus circunstancias, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, tiene control de tus circunstancias. Las cosas no pasan en ti porque sí, o porque Satanás te la cogió contigo, como dirían otros, no. Las cosas se pasan en ti porque Dios tiene un plan contigo, porque Dios tiene un propósito contigo, porque Dios está obrando para la gloria de su nombre, y ese obrar para la gloria de su nombre entonces va a terminar beneficiándote a ti. El cristiano comprometido es aquel que busca los intereses del reino. Es el que pone en primer lugar las cosas espirituales. Por eso el Señor dijo ya en el Sermón del Monte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todos los demás. El Señor sabe que la totalidad de nuestras vidas le pertenecen a Él. Y yo estoy seguro que si usted tiene algo que a usted le pertenece, usted tiene un terreno y ese terreno es suyo, y usted lo compró, usted hizo un préstamo, compró, saldó el préstamo, y usted tiene pendiente construir en ese terreno. Y alguien va a invadirlo, usted tiene todos sus documentos al día, y alguien va a invadirlo, usted se va a quedar de brazos cruzados. Sí, que lo invadan. Es mío, yo lo compré. Y yo pagué todo lo que había que pagar. Yo tengo todos los papeles, pero que lo invadan. No, usted no se va a quedar así, porque eso es propiedad suya, ¿verdad? Y usted tiene un título que dice que ese terreno es suyo. Bueno, nosotros somos propiedad privada de Dios. Nosotros somos de Dios, y nadie puede entrar en lo que es de Dios si Dios no se lo permite. Somos de Dios. Nosotros deberíamos entender eso, y entender eso con un compromiso en nuestro accionar. Nosotros deberíamos asumir lo que nosotros somos y no ver el evangelio como una carga, no ver la vida cristiana como una carga, sino todo lo contrario, verlo como una causa de gozo, ver el dolor como una causa del gozo, ver el dolor, ver la situación difícil como una causa de gozo, porque el gozo mío no está en esa circunstancia difícil, sino que esa circunstancia difícil debería llevarme a glorificar el nombre de mi Salvador. El cristiano comprometido es aquel que se somete a la palabra de Dios. El cristiano comprometido es aquel que se deleita en las aguas profundas de la palabra de su Señor. Esto era exactamente lo que estaba sucediendo con Pedro. El Señor le dice a Pedro que Pedro iba a morir por su causa. Y Pedro, en vez de entristecerse, se siente privilegiado y se siente gozoso, porque ya nunca más iba a tener que volver a negar a su Señor, sino que iba a vivir una vida que le agradara. Y eso es lo que nosotros deberíamos imitar. Pedro ahora está centrado en la gloria de Cristo. Y ese amor de Pedro por Cristo ahora lo lleva a obedecer, y Pedro estaba dispuesto incluso a morir. Y ya el Señor le dice que él va a morir, y en vez de él estar llorando y contando los días, Pedro vivió una vida plena en Cristo y para la gloria de Cristo. ¿Y nosotros qué? ¿A qué estamos dispuestos nosotros por Cristo? ¿Estamos nosotros en la disposición de entregar todo por causa de nuestro Señor, o nosotros tenemos reserva? Yo llego hasta aquí. No, todo es del Señor. Todo lo que yo tengo es del Señor, pero todo es del Señor, menos las cosas que me hacen sentir un superhombre, un superhéroe. Pensemos, analicemos.
nosotros como cristianos, nosotros deberíamos estar en la disposición de darlo todo por Cristo. No decir que nosotros lo damos todo por Cristo, sino que nuestros hechos digan que nosotros lo damos todo por Cristo. Que nosotros podamos vivir vidas enfocadas en la eternidad. Eso debería ser lo correcto, que nosotros estemos enfocados en Cristo, que estemos mirando en Cristo, que nuestro accionar hable de Cristo, que nosotros seamos un espejo donde el que nos vea a nosotros, no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo. Eso debería ser, pero ¿lo es? Contéstese usted. ¿Lo es en su vida? Yo no sé. Y digo que yo no sé porque muchas veces nos comportamos como si nosotros no somos cristianos. Y nos comportamos otras veces como si nosotros somos el Señor y el Señor es nuestro siervo. Y queremos cuestionar y queremos exigir como si nosotros somos dos iguales, olvidando que el Señor es Dios todopoderoso y nosotros solo somos simples mortales. Y oramos mal, pedimos mal. En la medida en la que nosotros podamos conocer a nuestro Señor, en esa misma medida nosotros vamos a entender ante quién estamos, ante quién oramos, y en esa misma medida nosotros vamos a respetar a nuestro Señor. Y sabremos entonces el gran abismo que hay entre Dios y nosotros. Que yo debería entender que yo no puedo ir ante Dios ni a cuestionar, ni a ordenar, porque yo solo soy un simple mortal. Yo no debería ir ante Dios tampoco haciéndome la víctima para poder seducir la voluntad de Dios, porque yo no estoy yendo ante alguien que no sabe lo que yo le voy a decir. Yo voy donde alguien que antes de yo pronunciar la palabra, antes de que la palabra llegue a mi memoria, ya él sabe lo que yo voy a decir. Es un Dios todopoderoso. Y nosotros deberíamos estar conscientes de eso. No hay cosa que nosotros podamos decir o no hay cosa que nosotros podamos hacer que quede escondido de Dios. No, no es así. Él nos ha dado el privilegio de nosotros ser hijos de Dios. Y nos ha dado este privilegio de nosotros vivir para Cristo. De nosotros vivir para Cristo y de nosotros sufrir por Cristo. Por Cristo que ocupó nuestro lugar en el Calvario. Por Cristo que pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario. Saldó nuestra deuda con el Padre. Y ahora lo menos que yo puedo hacer es honrar a ese Cristo, si fuese posible, con mi propia vida. Ahí como que la piña se pone agria, ¿verdad, Abraham? Y la vida, que es lo más valioso para el ser humano, si es la vida, reitero, si es la vida, entonces lo demás es cosa secundaria. Es un llamado a una entrega total. Nosotros no deberíamos tener reserva y no deberíamos tener reserva con quien nos ha dado todo. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Y todo lo que somos lo somos por Él. Y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Pero volvamos al texto. El Señor le dice: en verdad te digo, Pedro, cuando tú eras joven te vestías y andabas y hacías lo que tú querías, Pedro. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos y otro es que te va a vestir. Y ese otro te va a llevar, Pedro, donde tú no quieres ir. El versículo 19 dice: esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo a Pedro: sígueme. Fíjense que el texto dice la clase de muerte con que Pedro glorificaría al Señor. Él no dice la clase de muerte con que Pedro será humillado. La clase de muerte con la que el mundo se va a burlar de Pedro.
No, no es eso lo que está diciendo. Y no lo dice porque aquí no se trata de Pedro. El corazón del texto no es Pedro, es Cristo. No se trata de Pedro, se trata de Cristo. No se trata de cómo Pedro sea humillado, se trata de cómo Cristo sea exaltado a través de la muerte de Pedro. Entonces se trata de Cristo, el centro es Cristo y todo debería hacerlo y deberíamos hacerlo nosotros para la gloria de nuestro Señor, para que su nombre sea glorificado. Pedro iba a glorificar a Cristo muriendo en una cruz. Y usted puede decir, ¿cómo tú puedes glorificar muriendo? Y hay gloria en la muerte. Bueno, el texto dice que Cristo le está diciendo a Pedro que va a morir, y el texto, el escritor nos aclara que era la clase de muerte con la que iba a morir, con la que él iba a glorificar a Dios. Y yo pregunto, ¿y nosotros cómo glorificamos a nuestro Salvador? Pensemos en nuestro día a día. Pensemos en las cosas que nosotros hacemos en el día a día. Y pensemos si Cristo está presente en las cosas que nosotros hacemos. Si la razón de lo que nosotros hacemos es Cristo. Si vivimos nosotros realmente para Cristo. El martirio de Pedro, su dolor, su sufrimiento, engrandeció el nombre del Señor. Porque Pedro sufrió para Cristo, porque Pedro fue a la muerte por Cristo. Mire cómo lo dice Tertuliano, cito. En Roma, Nerón fue el primero que manchó con sangre esta fe creciente. Luego Pedro es ceñido por otro cuando se le clavó en la cruz. Fin de la cita. Versículo 19 de nuestro texto. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Y yo insisto, ¿con qué glorificamos nosotros al Señor? ¿Qué cosa nosotros hacemos de manera intencional para nosotros glorificar a nuestro Salvador? ¿Qué cosa hacemos? Después de decirle a Pedro que iba a morir, entonces le dice, sígueme. ¿Cómo así? Y nosotros entendemos que no es un sígueme como que ven Pedro, porque tú eres un nuevo creyente, o ven Pedro a una nueva conversión. No, es un llamado al arrepentimiento, lo que se hace con el sígueme. No creo tampoco. Este sígueme no es algo literal, es algo simbólico. Jesús le está diciendo a Pedro, sígueme, y lo que le está diciendo a Pedro es, sígueme en el dolor, sígueme en el sufrimiento, sígueme en la muerte, sígueme en el servicio, sígueme en las aflicciones. Fue un llamado al discipulado y fue un llamado a los deberes del oficio apostólico, lo que le está haciendo Cristo aquí a Pedro con este sígueme. Y nosotros deberíamos, igual que Pedro, seguir a Cristo. Deberíamos seguir a Cristo en las pruebas, aunque no entendamos. Deberíamos seguir a Cristo en las distintas circunstancias difíciles, aunque todo se torne difícil, seguir a Cristo. Seguir a Cristo en medio de nuestras circunstancias difíciles y aunque éstas no mejoren. Seguir a Cristo cuando nuestra embarcación se esté hundiendo y nosotros no encontremos respuesta del Señor. Seguir a Cristo. Cuando no sepamos qué hacer, ir a las Escrituras y seguir a Cristo por medio de ellas. Seguir a Cristo. Sentarnos a esperar la respuesta divina en su palabra, siguiendo y obedeciéndola. Sabiendo que Él nos guía. Sabiendo que Él nos sostiene. Seguirlo implica darlo todo por su causa. Seguirlo en la prueba. Seguirlo cuando las cosas no andan tan bien como nosotros quisiéramos. Seguirlo y confiar en Él. Porque Él va a hacer para
glorificar su nombre y nosotros lo vamos a ver. Creer que nosotros estamos en sus manos y que de sus manos nadie nos podrá arrebatar. Creer que lo único que nosotros necesitamos para nosotros estar seguros en esta vida es a Cristo. Creer que Jesucristo es lo único que nosotros necesitamos, porque Él es nuestra paz. Él es nuestro mayor tesoro. Él es nuestro seguro capitán. Él es nuestro amado y nuestro todo suficiente Salvador. Meditemos y pensemos en esta mañana si nosotros estamos dando todo lo que somos a nuestro Salvador, si todo cuanto nosotros somos es de Cristo y cómo nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor. Una entrega total de todo lo que nosotros somos es lo que el Señor espera de nosotros, es lo que el Señor espera de ti. Que todo cuanto tú eres, tú lo someta a la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra que es toda suficiente, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y que Cristo sea exaltado en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos a entender que no somos nosotros, Dios. Que tú no estás enfocado en que a nosotros nos exalte el mundo, sino que tú estás enfocado en que nosotros vivamos para tu gloria. Ayúdanos a entender esto, Dios. Y ayúdanos a vivir vidas que honren tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.